alimentarios, hasta en nuestras casas también, es muy importante tener ese control para no consumir alimentos que nos pueden afectar la salud y nos pueda provocar cualquier desorden, cualquier enfermedad en el sistema digestivo. En el día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante que se llama la fauna nociva. Dentro de nuestro ambiente, dentro de nuestro ecosistema, por lo general, yo no me gusta referirme a la fauna nociva porque no es que todos los animales o algunos animales sean nocivos para nosotros, sino que a veces nosotros invadimos su ecosistema y por ende salimos afectados con respecto a ellos. Salimos afectados porque nos invaden, porque estamos cubriendo su espacio y por lo general nos van a afectar en cualquier momento. Entonces, hay que ver cómo podemos controlar esa fauna nociva dentro de nuestro alrededor. Ese es el tema del día de hoy, control de la fauna nociva. Y siempre les pregunto a ustedes, siempre inicio, ¿qué sabe sobre la fauna nociva? ¿Qué se refiere a esto? ¿Qué entiende ustedes sobre cuando nos mencionan este concepto, fauna nociva? Cuando hablamos de fauna, estamos hablando de animales. Entonces, ¿son animales nocivos? Yo lo dejo este interrogante a ustedes. ¿Serán esos animales que decimos que son nocivos, serán totalmente nocivos para nosotros? Entonces, la fauna nociva urbana son aquellas especies animales que bajo ciertas condiciones ambientales incrementan su población y se convierten en plaga, aunque desde el punto de vista biológico no existe fauna nociva. Por eso les decía a ustedes, ese concepto no me gusta utilizarlo, porque cada especie tiene una función dentro de un ecosistema. Todas las especies tienen una función dentro del ecosistema. Cuando se vuelve problema para nosotros, entonces nosotros nos referimos hacia ellos una fauna nociva. Porque se considera que cada especie tiene una función en el ecosistema, es lo que acabo de decir. Y si nosotros los seres humanos tenemos nuestra función dentro de un ecosistema, igual que las demás especies. Entonces, cuando estos se incrementan, resulta que ya no va a manejar una función, no va a ser una función dentro de ese ecosistema, ahora va a ser un problema. Y es aquí donde vemos nosotros lo que debemos trabajar. Se preguntarán ustedes por qué habrá tanta plaga de ratones, de cucarachas, de mosquitos, de moscas. ¿Qué es lo que está pasando cuando la población incrementa? Imagínense en todo esto. Vamos a ver un ciclo. Vamos a explicar un ciclo. Cuando ustedes le explicaron a los estudiantes, ustedes que fueron estudiantes de premedia, cuando estuvieron en la primaria, le llamamos cadena alimenticia, red alimenticia, pirámide alimenticia. Había una cuestión de seres vivos que entraban en esa red, que unos se comían a otro y al final, ¿quién quedaba en la cúspide de esa pirámide? ¿Quién quedaba al final en la red? Ese era como un ciclo que se convertía entonces al final, que lo considerábamos nosotros que eso se iba a repetir todo el tiempo. ¿Qué pasa cuando uno de esas que compone esa red empieza a disminuir o empieza a escasear o desaparecer esa especie? ¿Qué va a pasar? Se va a sobrepoblar una especie en particular. Vamos a explicar sobre los ratones. Los ratones, bien, ellos se alimentan de toda cosa, de comida, de semillas, de comida que usted deja por allí. Entonces, ¿quiénes son los que se comen a los ratones? Las serpientes y las águilas. Algunos ciertos de águila, algunos halcones son los que se comen esos ratones. ¿Qué hace usted cuando ve una serpiente? La va a matar de una vez. Eso es algo que usted va a hacer. Pero ella tiene una función dentro del ecosistema. Siempre vemos la serpiente como algo, una especie mala, una especie venenosa que afecta al ser humano, y en realidad no es así. Ella tiene una función dentro del ecosistema. Entonces, si usted empieza
a matar toda la serpiente, ¿qué serpiente se va a comer? ¿Qué serpiente se va a comer esos ratones? Entonces, vieron la importancia que tiene una especie. Entonces, al escasear la cantidad de serpientes, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la población de ratones porque no hay un depredador que pueda cazarlo a ellos. Y empieza a incrementarse y se forma un problema para nuestros hogares. Se forma una plaga en nuestros hogares. Y los ratones sabemos que transmiten ciertas enfermedades. Entonces, ¿vieron la importancia de las especies dentro del ecosistema? Entonces, el control, cuando ya se convierte en una plaga dentro del ecosistema o dentro de sus residencias, ustedes viven, hay que tener un control sobre esa fauna nociva. Y otra cosa que también nosotros estamos invadiendo al espacio de ellos. Cada día, cada año, estamos talando árboles, estamos destruyendo ecosistemas por completo. ¿Para qué? Para satisfacer nuestras necesidades, para tener más espacio para casa, áreas deportivas, la población va creciendo exponencialmente y esto nos permite a que tenemos que destruir más ecosistemas. Al destruir estos ecosistemas, estamos invadiendo, estamos matando y a las especies que sobreviven tienen que adaptarse en el momento donde ellas quedan encerradas. ¿Y qué va a pasar? Se va a adaptar en el momento donde ellas se van a encontrar. Entonces, todo este proceso va a ocurrir dentro de un ecosistema. Téngalo por seguro que al final de todo esto, lo que hace la especie es tratar de adaptarse al medio donde pueda él sobrevivir. Usted también va a hacer lo mismo, va a adaptarse al medio. Si usted se lo llevan de aquí para Rusia, un país frío, se lo llevan para acá, para los países centroafricanos, país caliente, desértico, usted se va a adaptar al medio donde usted se va a ir a vivir. Así mismo son esta especie. Como le invadimos el espacio de ellos, ellos tienen que adaptarse, entonces tratar de convivir con nosotros. Y se convierte en una plaga. ¿Qué, qué enfermedad transmiten los ratones? Los ratones transmiten el hantavirus aquí en Panamá y muchas otras enfermedades más. La especie que transmite el hantavirus se llama el Origosomys fulvens, se llama la especie que transmite el hantavirus. Ese se llama la rata algodonera o la rata arrocera, le dicen, un ratón chiquito, esa es la que transmite esa enfermedad. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque todo esto sembradío de arroz que le está invadiendo ese espacio y como usted va a acumular arroz dentro dentro de una casa o dentro de un molino, ahí va a haber ratones de ese tipo, porque ellos comen ese tipo de semillas. Entonces va a tener una invasión a esa plaga, de esa plaga. Entonces lo que tenemos es el control de ellos. Entonces por eso que es importante conocer la función que tiene cada especie en un ecosistema, para que no se convierta en una fauna nociva para nosotros los seres humanos. Entonces, cuando existen deficiencias en la limpieza, se propicia el aumento de la fauna nociva, como cuál, el mosquito, cucaracha, rata, mosca, chinche, entre otros, que son nocivos a la salud porque transmiten enfermedades. Entonces, la mayoría de los que acabo de mencionar transmiten enfermedades. Los mosquitos, ya ustedes saben que transmiten el Aedes aegypti, la malaria, ahora el virus del Zika. Las cucarachas también transmiten enfermedades intestinales por bacterias. La rata, la acabo de mencionar, las ratas fueron las responsables del exterminio de más de la mitad de la población de Europa en la Edad Media con la peste negra, la peste bubónica. Ellas fueron las responsables. ¿Por qué? Porque las ratas, como había una invasión de ratas, entonces esa invasión de ratas tenían tantas pulgas y esas pulgas tenían una bacteria que al final transmitía todas esas enfermedades. Entonces, por eso era importante, por eso que ellos no sabían en ese momento que las pulgas eran las responsables, picaban al ser humano y transmitía entonces la bacteria y las personas morían. Entonces,
¿Y de dónde vienen las pulgas? Las pulgas eran de las ratas. Las moscas, ustedes ven que las moscas pisan en todo lugar, en animales muertos, en todo, y van y se paran arriba de una comida, la contamina. Y también están los chinches. Hay una clase de chinche que transmite el tripanosoma, una enfermedad sanguínea, es un parásito, un protozoario que que transmite que ese parásito cuando llega a la sangre se convierte en un problema de salud para el ser humano. Es un protozoario. Entonces todos estos animales que lo acabo de mencionar transmiten cualquier enfermedad. Entonces hay que tener un control sobre ello. Todo animal que produce algún tipo de daño al ser humano puede llegar a ser plagas. Porque todo usted lo considera plagas. Los mosquitos, las garrapatas, las moscas, los alacranes, las pulgas, piojos. Entonces, hay que tener un control sobre eso. ¿Quién no conoce un piojo? ¿A quién no se les pegaban los piojos a los chiquillos en la escuela? Y al final hay que tener un control. Igual son seres vivos, son insectos. ¿Tendrán una función en el ecosistema? Sí la tendrán. Entonces, cuando se convierte y atacan al ser humano, es una plaga. Ahí hay que tener un control sobre ellos. Vamos a ver uno por uno de estos seres vivos que producen alguna enfermedad dentro del ser humano. Tenemos los mosquitos. Son insectos que se reproducen en diversos lugares y que pueden transmitir enfermedades como el dengue, el paludismo y la fiebre amarilla. Se reproducen principalmente en agua acumulada, en llantas y canaletas de los techos, paredes deterioradas, agujeros en los árboles, excrementos en el suelo, floreros, establos sin limpieza. ¿Quién no lo ha picado un mosquito? A todo el mundo lo pican los mosquitos. Entonces transmiten ciertas enfermedades. Son los responsables de muchas enfermedades y de defunciones en nuestro país. Entonces, acuérdense de la fiebre amarilla cuando atacó atacó a nuestro país en el tiempo cuando estaban haciendo el canal. Miles de personas morían, no sabían de qué pasaba. La gente le daban fiebre, unas fiebres intermitentes y al final vomitaban y la gente se moría. Aquel que le daba esa enfermedad se moría al final. Tuvo que venir un investigador a Estados Unidos y saber que era el mosquito anófeles era el que transmitía la enfermedad y casi se erradicó por completo de Panamá. Así que hemos tenido plagas que han matado miles de personas en nuestro país y seguirán matando si no hay un control sobre ellos. ¿Dónde viven los mosquitos? Donde hay agua acumulada. Ellos no viven donde hay agua sucia, estancada. No, ellos no están. Ellos ponen sus huevos allí y tienen un ciclo de vida muy rápido que se convierte de una vez en mosquito. Y todos los huevos, ellos los van a depositar en una agua estancada y de ahí se convierte en larva y ahí sale el mosquito. Entonces, si usted no quiere tener mosquito, tiene que tener todos los alrededores limpios, con no tener envases que puedan acumular cierta cantidad de agua. Entonces, por eso es importante tener este control de estos insectos porque ellos van a producir ciertas enfermedades en el ser humano y hay enfermedades mortales, como el que le acabo de decir, el dengue. Hay dengue hemorrágico, dengue clásico. Entonces, es bueno que ustedes conozcan que este tipo de seres vivos, este tipo de insectos, viven entre nosotros y cómo nosotros podemos controlarlo. A pesar de que en el MINSA existe un departamento que se llama SNEN, creo que se llama así, o control de vectores, y es el departamento que tiene que ver con esto, control de plaga, pero es mentira que ese departamento vaya a tener la cantidad suficiente de trabajadores que puedan ellos visitar casa por casa dentro de una ciudad. Ya eso ni se ve. Yo me acuerdo que antes sí iba la gente a visitar los ministerios de salud a buscar muestras. Si usted tenía o no tenía malaria, le hacían la prueba, si había dengue o no había dengue.
todo esto ocurre dentro de un poblado, una comunidad. Pero hoy en día no se está viendo un control. Usted debe tener el control de esa fauna nociva dentro de su residencia, dentro de sus alrededores. Vamos a ver las cucarachas. Son portadoras de microorganismos causantes de diarrea, disentería, fiebre tifoidea, cólera, amibiasis. La cucaracha vive en grietas y hendiduras debajo de los muebles y fregaderos, en drenaje y cocina sucia. A ella no le gusta nada limpio. A ella le gusta donde ya haya comida regada, haya drenaje, excretas. Imagínense que ellos pisan todo eso y por pisar algo que usted, solamente ellas pasan por algo que usted limpia y que usted toma ahí hay bacterias que ya van dejando, y usted, si usted no friega ese plato bien o ese envase bien, se le va a pegar cualquier tipo de microorganismo y le puede ocurrir enfermedades. Por eso es importante conocer que este tipo de plaga, qué nos puede nosotros generar, o qué enfermedad o qué problema nos puede generar dentro de nuestro cuerpo. Y las cucarachas que usted ve, cucarachas que usted tiene que matar. Porque en realidad ya es cuando hay invasión de estas, ya generan problemas para para la vida nuestra. Entonces hay que exterminar esa plaga de cucaracha. Entonces y ellos son responsables también de muchas muertes. Y las personas no saben a qué se tiene, es porque su alimento que usted está llevando a cabo o donde usted come ha sido contaminado por ellos. Entonces, usted lo único que usted puede hacer en su casa, mantener todo limpio, de que no tenga usted esa cantidad de cucaracha que pueda generar cualquier problema dentro de su residencia. Y fíjense ustedes, antes de la invención de microscopios, antes de todo, ahora todos estos desarrollos tecnológicos que hemos tenido, las plagas, todas estas, estaban presentes y las personas morían por tener contacto con ella y no se sabía por qué, debido a qué. Y es que estos seres vivos, al final de cuentas, no es que ellos sean cochinos, sino que ellos pasan por lugares que a ellos les gusta estar y depositan y caminan por otros lugares que pueden contaminar lo que usted pueda utilizar. Y ahí está el detalle, que ahí es donde se contamina uno. Y es lo causante de diarrea y otras enfermedades más. Hasta amibiasis, que es una enfermedad también intestinal. Esto ocurre porque hay una invasión de unos microorganismos que es protozoario que se llama amebas. La disentería, que es producida hasta por una bacteria que se llama Vibrio cholerae, que es el cólera también, el Vibrio cholerae, entonces llega a su cuerpo y las personas mueren. Fue lo que pasó en Haití después del terremoto, que murieron un pocotón de personas. ¿Por qué? Porque esta bacteria está presente en aguas contaminadas, y como no tenían una buena disposición de la basura y esa agua contaminada, ellos tomaban esa agua contaminada y, 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 lo, y los, el agua contaminada y las consumía, y ellas entonces lo que pasaba allí es que las personas, como no tenían agua potable, había agua contaminada y ellos podían morir. Todo esto ha ocurrido y ocurrirá mientras usted no tenga un buen saneamiento ambiental. Todas las personas tenemos nosotros el control en nuestra casa de cómo está control de cómo está limpia, cómo se encuentra. Si usted quiere vivir en sociedad, usted va a tener un menos control de ello. Es importante que ustedes conozcan que todas estas plagas, al final va a generar un problema de salud para nosotros.
estábamos hablando hace un rato la explicación que le dije sobre la rata. Las ratas pueden hacer su madriguera fuera de la casa, debajo de los restos de plantas, bajo tierra, en basureros y alcantarillas. Entonces, por eso que ellos, como ellos tienen pelaje, tienen un pelaje, a ellos se les puede pegar cualquier microorganismo, cualquier pulga o cualquier plaga que usted le pueda hacer efecto. Entonces, ellos son organismos transportadores. Transportan microorganismos, virus que afectan la salud suya, la nuestra. Entonces, cuando nosotros controlamos esta clase de fauna nociva, entonces lo que estamos permitiendo es tener una buena salud ambiental. ¿Quién tiene el control de eso? Usted lo debe tener en casa, el control. Más nadie puede tener el control. ¿Quién tiene el control de que su casa esté limpia? Usted misma. Usted, uno mismo, tiene el control de que su casa esté limpia. Entonces, por eso es necesario mantener una buena educación ambiental, una buena salud ambiental dentro de la sociedad. Porque siempre decimos que un país limpio es un país libre de plaga, un país libre de fauna nociva. Yo quisiera que ustedes comprendieran un poco de que a veces nosotros hacemos las cosas por hacer sin pensar el daño que pueda ocurrir en el futuro. Y eso es lo que quiero que ustedes comprendan un poco y se pongan a pensar de que queremos o peleamos por cosas justas, peleamos porque queremos un bienestar para nosotros, pero a veces no peleamos por un verdadero saneamiento ambiental. No peleamos por tener que vivir un ambiente sano y saludable. Las moscas son portadoras de microorganismos que causan diarrea, fiebre, tifoidea y cólera. Son los mismos, mire, las mismas enfermedades que transmiten las cucarachas. Las moscas se reproducen con estiércol, basura, agua estancada. No se reproduce en estiércol, residuos vegetales y otras materias en descomposición. La etapa de la mosca, por eso que se reproduce tan rápido, que en 24 horas usted va a tener una invasión de moscas muy grande, porque una mosca puede seguir, pone sus huevos de nuevo, y en una hora ya hay mosca nueva, 1 o 2 horas. Eso es cuestión de horas. Entonces, este es el mes que uno dice, se uno explica ahí el mes, que es el mes de mayo, el mes de las moscas, el mes de junio, es donde hay más cantidad de moscas. Entonces se convierte en plaga porque las mismas moscas en sí también nos transmiten ciertas enfermedades, y ellas, como son animales que tienen esas probóscides, ellos van a estar tocando toda clase de cosas. Se puede parar en un excremento, se puede parar en la comida, se pueden parar en alimentos en descomposición. Entonces, ¿qué usted va a llevar ahí al pararse en la comida que usted va a comer? Esa comida está contaminada. Es más, ponen su huevo dentro de la comida. Imagínese usted, a mí me ha tocado ver, que le voy a decir, a mí me ha tocado ver experiencias desagradables dentro del restaurante. Yo una vez fui a comer y encontré estaba comiendo una chuleta, y dentro de las chuletas habían larvas. Larvas no, los huevos, perdón, los huevos de las moscas que ponen. Entonces uno tiene que tener la comida bien tapada, controlar esa plaga, porque en realidad, si yo me hubiera consumido eso, quizás, bueno, dentro del estómago vienen los ácidos y los intervienen y matan todo lo que... Pero en realidad, ¿qué tal si hay algo ahí de más que me puede afectar una bacteria, que me puede afectar el estómago, y entonces después me da una diarrea y yo no sé de qué pasó, que
¿Qué me pasó? Que tengo diarrea, malestar estomacal y empieza el malestar. Y resulta que he consumido alimentos en malas condiciones. Por eso es bueno que ustedes cuando coman por la calle sepan dónde ustedes están comiendo, qué lugar, revise su comida, porque usted no sabe lo que puede estar llevándose a la boca. Ha habido tantas malas experiencias, por lo menos a mí me ha tocado esa mala experiencia, y creo que una vez unas patas de cucaracha que encontré en una comida, ha habido malas experiencias con esto. Imagínense cómo estará eso, ese restaurante que uno come así y encuentra ese tipo de comida, lo que se encuentra en esa comida, qué plaga nos habrá allí. Entonces es bueno conocer, no le estoy diciendo y dándole mala fama a los restaurantes y nada de eso por el estilo, sino que ustedes tienen el control de todo, es usted, no más nadie, aquí ni el Estado. Bueno, aunque yo le acabo de decir que el gobierno, el MINSA, tiene un departamento que se encarga del control de vectores, pero usted tiene el control de mantener su casa fuera de todas estas plagas. Entonces es importante también conocer de que estos seres vivos también tienen una función dentro del ecosistema. Porque acuérdense que las moscas, donde hay un animal muerto, ponen sus larvas y ahí empiezan y descomponen la materia muerta. Y eso es cierto, esa es su función. Pero al momento en que nosotros venimos a este planeta, también, como invadimos su espacio, también nos van a invadir el nuestro. Así que por eso yo creo que no hay una casa que no esté libre de moscas. Siempre va a haber una o dos o tres moscas por allí rondando. Por más que usted limpie su casa, siempre va a encontrar una o dos o tres moscas. Lo único que hay que saber cómo tener ese control de esa plaga dentro de su residencia, que usted no le pueda ocasionar un problema. Yo le pregunto a ustedes si yo le pregunto a ustedes si se han encontrado con una situación como que yo me he encontrado, ¿qué usted va a pensar? ¿Qué usted de momento, qué se le viene a la mente cuando usted se encuentra en una situación como que me la encontré yo con la comida? Entonces, usted va a decir, la señora es cochina, ese restaurante es cochino y no me voy a comer más aquí. Para Dios, ¿qué más hay ahí? Eso es lo que va a usted pensar apenas que usted se encuentra con esa situación. Y claro, usted va a dejar la comida. Entonces, ¿pero por qué pasa esto? Primero, no hay un control sanitario de los alimentos. Por empezar allí. Dos, la verdad, les voy a decir algo. Nosotros son pocos las personas que son limpias en casa. Hay personas que son cochinas. Bueno, a ver, también hay unos que se pasan también de limpieza. Pero sí hay que tener un equilibrio con esto. Hay que tener un equilibrio porque usted no puede tener basura regada por allí, latas regadas en su casa, agua estancada, comida regada. Usted apenas haga la limpieza y trata de tener lo más limpio posible a su alrededor. Y yo estoy seguro que usted va a estar libre de todas esas plagas que existen, que pueden transmitir enfermedad. Usted puede estar libre de todas esas plagas. Yo, por ejemplo, yo utilizo ciertos sprays y no es bueno, ya repito, claro, porque usted no quiere tener esa plaga en su casa, usted va a buscar la manera de controlar esa plaga y usted va a comprar lo que sea. Pero a veces esos sprays le puede afectar también su salud. Le dan alergia y le puede ocurrir, en vez de remedio, le va a dar una enfermedad. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado al utilizar cualquier insecticida dentro de sus hogares, porque usted no sabe lo que usted está fumigando por allí y que puede afectar su salud. Entonces, el remedio fue peor que la enfermedad, dirán ustedes. Sí, y es importante que ustedes lean que lo que contiene todos esos sprays que para controlar plagas.
Por último, tenemos entonces los chinches que producen comezón, irritación en la piel. Algunos viven en grietas, hendiduras de paredes, pisos y en muebles, armazones de cama, marco de cuadros, libros. Por lo general ellos son hematófagos. ¿Qué son hematófagos? Que ellos necesitan sangre para poder sobrevivir, igual que los mosquitos, igual que las garrapatas. Necesitan animales de sangre caliente para poder entonces ellos obtener los nutrientes necesarios que están dentro de la sangre. Pero ¿qué pasa con estos, como el piojo también? El piojo también necesita sangre. ¿Qué pasa con estos insectos, con esos seres vivos? Resulta como ellos introducen lo que ellos tienen para chupar, que parece como una agujita, para extraer la sangre, resulta que ahí al extraer la sangre, entonces ellos te pueden transmitir ciertas enfermedades. Es allí el problema, es el asunto. Entonces, ya es un problema de salud pública para los seres humanos. Entonces, y los chinches también lo puedo combatir con ciertos insecticidas dentro de su casa. Y también manteniendo la casa limpia de todo esto. Y esto no es solamente todas las plagas que existen. Ahí yo no mencioné las garrapatas. También ellas transmiten enfermedades. Los piojos que se dan piojos de esto, de que dicen piojo de cabeza, también no los mencioné allí. Las pulgas también. Ellos van a buscar, y ellos son animales que migran. A veces las pulgas se le pegan al ser humano, parece mentira. Son de animales y se transmite también a seres humanos, se llama zoonosis, y que les producen enfermedades. Por eso les digo que ellos pueden tener infectar cualquiera persona, porque como están en animales, le puede transmitir del animal a la persona cualquier enfermedad. Y estamos a la deriva con todos estos seres vivos, a la cual nos puede producir ciertas enfermedades. Usted está expuesto a esto. Así que trate de mantener un buen control dentro de su casa, controle todos estos seres vivos que le acabo de mencionar, y usted entonces no va a tener todos estos problemas dentro de sus hogares. Bien, para cerrar el tema, ustedes me van a elaborar el taller número 6, me van a elaborar un cuadro comparativo de los tipos de faunas nocivas para la salud, considerando riesgos, enfermedades, lugares donde se producen y medidas de control. Investigue qué medidas se toman en nuestro país para la eliminación de la fauna nociva. Ustedes lo que tienen que hacer es un buen control de ellos. Solamente 10 guineos por $1. Disculpe que le puse el micrófono en silencio, lo que pasa es que está pasando un carro por ahí con altavoz. Bueno, entonces ustedes van a elaborar... que iba a comprar guineo. No, por eso yo cerré, sino que me pasó ese carro muy cerquita donde estoy dando la clase. Ustedes van a elaborar un cuadro comparativo de los tipos de fauna nociva para la salud, considerando riesgos, enfermedades, lugares donde se produce y medidas de control. Van a investigar qué medidas se toman en nuestro país para la eliminación de la fauna nociva y qué instituciones se encargan de este problema. Yo creo que ya se lo dije en la clase. Y van a elaborar un diagrama de ciclo de vida del Aedes aegypti, Plasmodium sp y Triatoma dimitiata. Aedes aegypti es el que transmite el mosquito. El Plasmodium también es un parásito del tipo de protozoarios que se transmite también por picadura de mosquito, y el Triatoma dimitiata también. Triatoma dimitiata es por un chinche, transmitido por un chinche, y ellos producen en su cuerpo enfermedades. Y déjeme decirle que hay enfermedades que son muy letales, otras muy poco letales, otras riesgo para la salud, y usted puede padecer de ciertas enfermedades. Antes de cerrar la clase, hay un microorganismo que se llama lo que le estaba mencionando hace un rato, el Trypanosoma cruzi, que es por un chinche.
Y no es porque el chinche te pique, no, es por imagínense que es por cuando el chinche defeca, deja imagínense usted dónde va eso ya, el chinche defeca, y es allí donde está el parásito, y el parásito al tener contacto con el ser humano, se mete por los poros y entra al torrente sanguíneo. Y es una enfermedad. Está la leishmania, no sé si ustedes han escuchado la leishmaniasis, que es una enfermedad que también es producida por una picadura de una chitra. Entonces esa chita lo pica usted y le transmite entonces la leishmania, y la leishmania, para poder usted controlar esa enfermedad, tendrá que el Ministerio de Salud le pone, o los centros de salud le ponen 40 inyecciones para poder erradicarla de su cuerpo. Imagínense que es tan difícil. Y esa leishmania es la causante de muchas erupciones en la piel. Cuando el parásito en la sangre empieza a atacar la piel y va comiéndose toda la piel. Y si usted no controla eso, así mismo le va haciendo el hueco dentro de las extremidades. Por lo general, siempre ellos le dan a las personas en las piernas, en los brazos y en la cara. Entonces, ese parásito está presente en Panamá. ¿Dónde está presente? Por las áreas boscosas, en Campana y en el área selvática de la cordillera. Y ellos es un riesgo para la salud. Imagínese usted ponerse 40 inyecciones para poder usted erradicar esa enfermedad en su cuerpo. Debe ser algo desgastante, algo que usted tiene que mentalizarse, y también deja secuelas, porque usted se imagina que ese parásito, el parásito, la chita lo pica en la cara. Imagínense lo que le va a producir en su cara, en su rostro, cicatrices que lo van a dejar marcado de por vida. Pero ¿por qué pasa esto? Porque nosotros estamos invadiendo los espacios de ellos. ¿Qué pasa en Campana? En Campana es una reserva y la gente sigue tumbando árboles y metiéndose más allá. ¿Y qué va a encontrar con este insecto? Y el insecto puede picar a cualquier persona y transmitir la enfermedad. Ellos son reservorios, transmisores. Todos estos insectos que les acabo de decir son reservorios y son transmisores de enfermedades. Bueno, hasta aquí es la clase del día de hoy. Yo espero que ustedes analicen bien todos estos temas que les presento. Puedan ustedes, si quieren, buscar información y pueden instruirse un poco más. O si no, lo dejamos hasta aquí lo que yo les doy. La próxima semana nos vemos entonces el sábado, si Dios nos permite, con un tema más de saneamiento ambiental. Y por favor, traten de hacer los talleres. El taller lo voy a estar subiendo en la plataforma el día martes, lunes y martes, por allí, para que estén pendientes. Y usted parece que yo siempre le doy 4 o 5 días, que considero que es bastante el tiempo que le doy a ustedes, porque yo sé que ustedes algunos trabajan, de repente no tienen el acceso al internet, no hay señal, hay otros factores, pero eso lo estoy dando de 4 o 5 días para que ustedes puedan desarrollar los talleres y enviarme a la plataforma. Bueno, hasta aquí la clase. Nos vemos el próximo sábado, si nos permite, y que pasen un buen fin de semana.